De oro blanco se ha calificado al alabastro, una piedra semipreciosa que a menudo y erróneamente suele confundirse con el mármol. Diversos pueblos de la antigüedad apreciaron su translucidez y pureza. La dama de Guarca, una máscara femenina sumeria con más de 5000 años de antigüedad, está considerada en la historia del arte como la primera reproducción del rostro humano a tamaño natural. Los egipcios lo utilizaron para la construcción de vasos canopes, estatuas y sarcófagos. La vinculación del alabastro a los ritos funerarios reaparece en las urnas cinerarias de la cultura etrusca. Algunos pueblos precolombinos también dejaron su huella en este bello material. En realidad, con el nombre de alabastro se conocen dos variedades mineralógicas diferentes: la calcárea u oriental, formada por carbonato cálcico, y la yesosa, compuesta por sulfato de calcio hidratado con 2 moléculas de agua, la protagonista de este documental. El alabastro yesoso se presenta en la naturaleza en diversos grados de cristalización y translucidez: blanco o suavemente coloreado por la presencia de óxidos metálicos, veteado o formando aguas. Por su escasa dureza, de 2 a 3 en la escala de Mohs, puede ser torneado y tallado con cierta facilidad. Por su porosidad, decorado o policromado. Por su translucidez resulta idóneo para la fabricación de artículos de iluminación, industria en la que está siendo empleado masivamente. En la actualidad, el 95% de la extracción mundial de alabastro se lleva a cabo en Aragón, una región situada en el nordeste español. Los yacimientos de alabastro aragoneses se formaron en el Terciario durante el Oligoceno y el Mioceno, por un proceso de sedimentación del sulfato de calcio disuelto en las aguas lacustres que cubrían buena parte de su territorio. Aragón es una inmensa cantera de alabastro. Sin embargo, en estos momentos no existe una industria de transformación asentada en su territorio. Las zonas de exportación del alabastro aragonés han sido y son Cintruénigo, Navarra, Sarrial, Tarragona y Volterra, Italia. Esta situación contrasta con la reiterada presencia del alabastro en el patrimonio histórico-artístico aragonés. Basten algunos ejemplos. El retablo del altar mayor de la Basílica del Pilar es una de las obras escultóricas capitales del Renacimiento español. En el sotabanco se halla un medallón con el autorretrato de su autor, Damián Forment, escultor estrechamente ligado a Aragón y al alabastro, material en el que plasmó sus mejores obras. La portada de la Basílica de Santa Engracia es una muestra del uso del alabastro en exteriores. Iniciada por Gil Morlanes el Viejo, fue continuada en 1511 por su hijo, Gil Morlanes el Joven. El mayor consumo de alabastro se produjo en la escultura funeraria. En la galería baja del Museo Provincial de Zaragoza se conservan varias lápidas. De serena belleza es el sepulcro gótico de don Pedro Fernández de Híjar y Navarra, procedente del monasterio de Rueda y que data de finales del siglo XIV. El máximo exponente del uso del alabastro en la arquitectura civil es el Patio de la Infanta. Fue comprado por un anticuario francés, desmontado pieza a pieza y trasladado a París. En 1958 regresó a Aragón, adquirido por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja. A principios de 1998 existían en Aragón 8 canteras en explotación y una en fase de pruebas. La mayoría de los yacimientos se sitúan en el sudeste de la depresión del Ebro, en las provincias de Zaragoza y Teruel. La extracción se realiza a cielo abierto, desmontando los recubrimientos de tierra vegetal, arcillas y margas, hasta acceder al manto de alabastro. Esta operación se realiza con maquinaria de obras públicas, bulldozers, palas de carga neumáticas, dumpers, palas retroexcavadoras con orugas y palas frontales. Las plantas de corte están equipadas con diferente maquinaria para el aserrado de alabastro.
sierras monodisco de unos 2 metros de diámetro, puentes sierra de gran precisión y sierras multidisco transforman los bolos en lonchas, bloques escuadrados o placas de variados tamaños. La tochadora es un taladro neumático y electrónico utilizado para extraer cilindros o rollos que serán torneados en las industrias de transformación. Los dientes de todo este tipo de sierras están impregnados en polvo de diamante industrial de gran dureza. Fuentes de Ebro es un municipio zaragozano situado al sudeste de la capital aragonesa. La extracción y aserrado de alabastro forman parte de su actividad económica. Cantera Soro es una empresa de tipo familiar. El desmonte se realiza con 2 palas de carga neumáticas y un bulldozer. Los buñuelos son arrancados y seleccionados mediante una pala de carga con cadenas. Atrás quedan los tiempos en que Antonio Soro, el fundador de esta empresa, extraía los buñuelos a pico, pala y barrón. Llevo aquí desde el año 40, sacando piedra, que empezamos a sacar a pico y a pala, que era duro el trabajo, era muy duro. Empezamos con un socio que tenía, 2 personas, y ya lleguemos hasta venir hasta 10 personas todos los días. Y que comer aquí en la cantera, todos los días con una sartencita aquí, hacer el rancho. Y era duro estar aquí al sol, que no se lo creen algunos, pero este trabajo era muy duro. Ya cuando empezamos a llevar más piedra, pues ya pues compramos una maquinica pequeña, que nos costó 600.000 pesetas. Y mi madre y mis hermanos me dijeron, estás loco, ¿a dónde estás metido? Digo, pues como no tengo nada, si no pago me se la llevarán, que se la lleven, oye. Pero como las cosas fueron bien, pues a los 2 años ya cambiamos a otra, mayor. Tras limpiar la tierra que rodeaba los buñuelos, se colocaba una falca de madera que servía de punto de apoyo al barrón. Venga, ahora me estoy echando una piedra abajo. Ahí. Ojo. Arriba. Ay. Quitar la caspa a los bolos consistía en limpiar las impurezas que los rodeaban. En ocasiones ese trabajo se hacía utilizando un hacha con el fin de eliminar el mínimo peso posible. Muchos días Antonio llegaba a extraer él solo hasta 10.000 kilos de piedra. El aserradero está equipado con una sierra monodisco y otra multidisco para cortar los buñuelos en lonchas de diversos grosores. El alabastro de buñuelo es blanco y poco translúcido, si bien algunos bolos presentan una suave tonalidad azul. Los recortes cargados en bruto y las lonchas dispuestas en palés son transportados a Cintruénigo y Volterra, donde es empleado para la construcción de figuras y objetos de decoración. Io mi chiamo Rolando Frulletti, sto in Italia. Per venire dall'Italia, diciamo, alla Spagna parto dal lunedì mattina e torno il sabato mattina. Sono 3.500 chilometri. En este municipio zaragozano se han impartido varios cursos con la intención de formar a los jóvenes en la transformación artesanal o industrial del alabastro. En el monte de Rodén, perteneciente al municipio de Fuentes de Ebro, se hallan algunas de las explotaciones de Incanal, un consorcio de varias empresas navarras.
Los buñuelos se transportan en bruto a Cintruénigo, donde son aserrados en cada uno de los talleres, aunque recientemente se ha construido una moderna planta de corte equipada con sierras monodisco y multidisco, por lo que estas viejas máquinas están condenadas a formar parte del pasado del alabastro, como ya ocurriera con el pico y el barrón. Continuando por la Nacional 232, llegamos a la villa de Quinto de Ebro. Arastone tiene una de sus canteras en el monte conocido como la Atalaya, de donde se extraen algunos bolos con una suave tonalidad rojiza. El aserradero está equipado con sierras monodisco, tochadoras y máquinas para el corte de baldosas. El alabastro de esta cantera ha sido empleado en diversos proyectos arquitectónicos, como el Auditorio de Zaragoza o el Pabellón de Aragón de la Expo 92. Alabastros Lisar S.L. lleva a cabo la extracción en enormes zanjas que pueden alcanzar los 20 metros de profundidad. El tapadillo es un mando de alabastro de baja calidad que cubre el alabastro aprovechable industrialmente. Para facilitar su extracción, es perforado con un martillo picador. Los bolos son arrancados con una retro, quedando dispuestos para su carga y transporte a la planta de corte. El aserradero se compone de dos naves equipadas con sierras monodisco, multidisco, tochadoras y puentes grúas, pudiendo obtener piezas de grandes dimensiones. La totalidad del alabastro de Lisar S.L. tiene como destino la empresa Arte y Luz, con sede en la localidad tarraconense de Sarrial. Los cilindros o rollos son torneados para darles forma de tulipas y plafones. De los bloques escuadrados se cortan tochos mediante una sierra de hilo, que una vez torneados se convierten en plafones de hasta 1,80 m de diámetro. Tras su paso por las manos de los tallistas, las piezas son lijadas y barnizadas en la cabina de pintura, quedando dispuestas para su transporte a la empresa de lámparas LEDs, situada en Torá, Lérida. En los talleres se fabrican y decoran las estructuras metálicas. Las lámparas de esta empresa son exportadas a más de 80 países. Los recortes de alabastro, molidos y convertidos en polvo, tienen numerosas aplicaciones. Fabricación de yesos, escayolas, pasta para pinturas plásticas, blanqueador de papel. Mezclado con resina, resulta una pasta llamada alabastrina, utilizada en la fabricación de figuras de molde, que carecen de la luminosidad y belleza de las talladas en alabastro. En la localidad de Sástago, tras los cursos impartidos por diversas instituciones, han surgido varias iniciativas para la transformación artesanal del alabastro. El taller profesional de Merche Artal está situado en una nave cedida por el ayuntamiento. Objetos de decoración, interiorismo, artículos de iluminación y restauración constituyen su principal actividad. Con local y maquinaria cedida por el ayuntamiento, 4 jóvenes tienen la intención de constituir una empresa dedicada a la transformación del alabastro. En la provincia de Teruel, desde el poblado ibero-romano del Cabezo de Alcalá, se contempla esta vista de Azaila. La empresa Pinaz explota yacimientos a ambos lados de la carretera. El alabastro de Azaila es muy translúcido, equiparable al alabastro Scaglione, que se extraía en Italia en galerías subterráneas de 100 metros de profundidad, como veremos más adelante. Los bolos son pelados a pie de cantera. De esta forma se eliminan las impurezas y se ahorran costes de transporte. La planta de corte está equipada con 2 puentes sierra de gran precisión, capaces de cortar placas de tan solo 8 milímetros de grosor. Sarrial, Cintruénigo y Volterra son, una vez más, el lugar de destino del alabastro de esta empresa, que por su translucidez es empleado sobre todo en la elaboración de artículos de iluminación. La transformación del alabastro es uno de los pilares de la economía de la ciudad navarra de Cintruénigo. Este monumento está dedicado al fundador de Alabastros Madrid, la primera empresa que a mediados de siglo comenzó a transformar alabastro en esta localidad. Los peones que trabajaban en ella, conforme iban aprendiendo, se independizaban, creando sus propios talleres.
hasta llegar a los aproximadamente 30 que existen en la actualidad. Alabastros Madrid se abastecía a 10 céntimos el kilo de la piedra extraída por Antonio Soro de Fuentes de Ebro. Todo el alabastro que se consume en los talleres de Cintruénigo sigue siendo de procedencia aragonesa, aunque el precio del kilo ha evolucionado con el paso de los años, situándose alrededor de las 30 pesetas el kilo. Vamos a visitar algunos de los talleres de Cintruénigo. Santa Rita es una empresa dedicada a la fabricación de artículos de iluminación en la que pudimos seguir el torneado de una tulipa de 90 centímetros de diámetro. En La Paz encontramos un maestro en el arte de la talla. Y de la papiroflexia. En La Milagrosa son verdaderos expertos en el coloreado de las piezas de alabastro. Este se realiza mediante inmersión y cocción de las piezas. En Martisa, el ruido de las viejas sierras de vaivén se mezcla con el de los tornos y las talladoras. En Yoldi, los tornos copiadores dan buena cuenta de los tochos de alabastro. Un suave repaso manual y el afinado con lija culminan la faena. Continuando nuestro recorrido por las canteras de la provincia de Teruel, nos adentramos en el Bajo Aragón. Las tierras arcillosas y rojizas de la Puebla de Híjar esconden yacimientos de alabastro explotados por la empresa Garatur. El frío, la lluvia y el viento endurecen el trabajo en las canteras. El aserradero está equipado con puentes sierra y tochadoras que preparan los bolos para su transporte a los talleres de transformación ubicados fuera de Aragón. En este municipio se han impartido cursos en un intento de formar a los jóvenes en la transformación de esta piedra semipreciosa. La empresa navarra Alabastro Serna extrae alabastro del pueblo turolense de Albalate del Arzobispo. En ocasiones se utilizan pequeñas voladuras para facilitar el arranque de los bolos. La planta de corte está equipada con discos de sierra y tochadoras. En la sierra multidisco se utiliza una ventosa neumática para el movimiento de las lonchas aserradas. El alabastro de Albalate es transportado a los talleres navarros. Dos chicas albalatinas están intentando sacar adelante un taller de talla y torneado de alabastro, aunque de momento también trabajan otros tipos de piedra. A mitad de camino entre la Puebla de Híjar y Albalate del Arzobispo se halla Urrea de Gaén, de donde se está extrayendo alabastro con el fin de estudiar sus características y comportamiento en los tornos. Aquí acaba el recorrido por las canteras en explotación ubicadas al sudeste de Zaragoza. Antes de visitar la situada en Fuentes de Jiloca, partimos hacia la ciudad italiana de Volterra, si bien, todo hay que decirlo, no precisamente por el camino más corto. Volterra es una población enclavada en el corazón de la Toscana, a 70 kilómetros de Pisa. Fue una de las ciudades más poderosas de la civilización etrusca, que utilizó la mórbida piedra de alabastro para construir las urnas funerarias en las que reposaban las cenizas de sus difuntos. Tras el periodo etrusco,
No hay constancia de la manufactura del alabastro hasta el siglo XVI. En 1574 fue esculpido este cimborrio conservado en el Museo de Arte Sacro. Recorriendo el centro histórico, se percibe la estrecha relación entre esta ciudad y la cálida piedra de alabastro. Numerosos talleres y tiendas jalonan sus calles. La Sociedad Cooperativa de Artesanos del Alabastro, situada en la Plaza del Prior, celebró su primer centenario en 1995. Su presidente, el señor Nerey, nos habló de su historia, de su presente y de su futuro. La Cooperativa Artieri Alabastro è nata il 21 aprile del 1895 con lo scopo di tutelare gli interessi dei soci artigiani che erano taglieggiati da commercianti senza scrupoli, ma anche scopo fondamentale quello di avere una manualità che fosse la migliore del settore in senso assoluto. Ancora oggi la Cooperativa Artieri Alabastro svolge un ruolo decisivo nel settore dell'alabastro, in quanto è l'unica azienda a livello mondiale che può produrre i migliori articoli in senso assoluto del settore. La Cooperativa Artieri Alabastro ha avuto nella sua vita travagliate epoche. Ci sono stati momenti di felicità e di gioia e momenti di tremendo disagio economico. In questo momento la Cooperativa Artieri Alabastro sta salvando tutto ciò che è salvabile della produzione dell'alabastro. Scopo principale nostro è quello di fare una scuola bottega nel prossimo futuro per portare i giovani ancora una volta a rinnamorarsi di questo bellissimo e meraviglioso alabastro. En el territorio volterrano existen yacimientos de alabastro de diversos tipos. Sin embargo, el progresivo agotamiento de los mismos, la fuerte presión de los ecologistas en su afán por proteger el privilegiado paisaje de la Toscana y los altos costes de explotación han llevado a que la casi totalidad del alabastro que se trabaja en Volterra sea de procedencia aragonesa. De la localidad de Castellina Marítima se extraía en galerías subterráneas de 50 a 100 metros de profundidad el alabastro Scaglione, de perfecta cristalización y que es el preferido de los artesanos volterranos. Estas minas en la actualidad se hallan cerradas, dadas las duras condiciones de trabajo, los altísimos costes de explotación y la dificultad para encontrar vetas de calidad. En otros municipios como Pomeranze o Montecatini existían explotaciones a cielo abierto, pero la realidad es que en nuestra visita a Volterra a finales de mayo de 1997 solo encontramos abierta una pequeña cantera de alabastro del tipo Bardillo. Qui siamo nella zona di Monteguidi, in una cava di alabastro. Alabastro ce n'è tanto nella Volterra, che si porta ai laboratori per lavorarlo, per farci le sculture. Ci sono dei problemi per fare l'escavazione contro i verdi che vorrebbero che non si sciupasse il terreno, però noi siamo obbligati a cavarla uguale. En la empresa Rossi, fundada a principios del siglo XX, un joven aprendiz nos habló de sus inquietudes. Io ho fatto la scuola d'arte qui a Volterra per 5 anni e ho imparato a lavorare questo materiale, questo alabastro. Ho imparato le basi, ho imparato a fare scultura, ho imparato a fare tornitura ornamentale. Poi ho iniziato qui a lavorare nella ditta Rossi sotto il contratto di formazione e lavoro e mi hanno assunto per le capacità che ho nel lavorare. Io ho vinto anche una borsa di studio qui a Volterra e ho lavorato da 2 artigiani i più bravi di Volterra e ho imparato a fare scultura, cioè ho imparato a fare queste cose, uccelli, cavalli, e in più anche figuristica, cioè ballerine, visi di donna e così via. Alabarte
Es una empresa que intenta mantener la tradición de los talleres artesanos volterranos. Noi cerchiamo di seguire quello che è la tradizione dell'alabastro e così abbiamo fatto di questa bottega diciamo un ambiente abbastanza tradizionale dove si respira diciamo la polvere, dove si vede lavorare e qui ognuno può venire e vedere lavorare e poi vedere anche gli oggetti finiti. Paolo Sabatini es un artesano peculiar. El día que fuimos a grabar a su taller, le preguntamos con curiosidad por qué trabajaba un domingo por la mañana. Nos contestó con buen humor: yo soy un hombre libre che non obedece al calendario. Personalmente io sono un artigiano che ha conosciuto il mondo delle botteghe artigiane. La mia città era, le vie della mia città erano piene di botteghe artigiane e molte di queste botteghe avevano all'interno dei personaggi, delle personalità che sapevano esprimere questa personalità attraverso gli oggetti che realizzavano. Adesso questo sta morendo, ma personalmente io sono legato a questo. In qualche modo rifiuto un concetto di industrializzazione per quanto riguarda la lavorazione dell'alabastro e nel filone della mia tradizione, della tradizione che io ho trovato nella mia città, tento di dare un segno mio personale dal punto di vista formale e stilistico, perché non mi piace affatto veder perdere una peculiarità che era tipica nostra, cioè questa della lavorazione dell'alabastro all'interno del centro storico. C'era una osmosi, c'era un legame stretto tra l'architettura, la storia della mia città e la lavorazione dell'alabastro, le botteghe artigiane. Ad esempio era talmente legato questa storia, questo botteghe, storia e architettura della mia città era talmente profondo che, per esempio, tutta la lotta antifascista a Volterra si è creata all'interno delle botteghe artigiane. La nuova classe dirigente che è nata dopo il fascismo a Volterra erano tutti artigiani, quindi una grande ricchezza, un grande patrimonio che stiamo perdendo. Io nel mio piccolo, come individuo, come soggetto, cerco di rimanere legato a questa storia, a questa cultura, perché è questo che a me dà non tanto le forme che faccio, il senso del vivere, del lavoro, me lo danno proprio queste mie radici. De regreso a tierras aragonesas, tras un breve descanso en los Pirineos, partimos hacia Calatayud, ciudad situada al suroeste de Zaragoza, para grabar la portada de la Colegiata de Santa María, labrada en 1528 en alabastro de Fuentes de Jiloca, por Juan de Talavera y Esteban de Obray. En los yacimientos de Fuentes de Jiloca, algunos bolos alcanzan las 25 toneladas de peso. Caramelo, negro y translúcido son algunas de las variedades que se extraen en esta cantera. Un grupo de alumnos de una escuela belga tuvo la oportunidad de comprobar las cualidades de este alabastro a pie de cantera. El mayor aprovechamiento de un recurso natural no renovable, la restauración de las zonas de explotación y el establecimiento de talleres en tierras aragonesas, sin perjuicio de los existentes, son algunos de los numerosos y delicados interrogantes que envuelven desde hace tiempo el mundo del alabastro. Esperemos que el futuro inmediato depare una solución satisfactoria para todas las partes interesadas.